pero aquí nos tocó, profe, y aún así está Hay que ser optimistas y las cosas van a mejorar. Así es, así es. Bueno, ya está la transmisión en Facebook, voy a compartirla en las cuentas y ya lo presento, profe. Entonces ustedes ya regresaron, ya están dando... Sí, pero muy lento, ¿no? No tenemos ni 200 alumnos, poco a poco, muy, muy lento. Sí, sí, sí. Aquí en Oaxaca todo está detenido todavía, ¿no? De eso no hay nada, nadie se ha aventado, pero también creo que porque se supone que no lo pueden hacer, ¿no? O sea, No tiene semáforo naranja. Sí, sí, sí. Bueno, antier hubo fiesta en un pueblo aquí en San Pedro Ixtlahuaca, ¿no? Estaban la gente compartiendo los videos que estaban haciendo su fiesta ahí. Estaba bueno el baile, profe. Ya veía cómo son. Su niño, profe, ¿cuántos años ya tiene? 10, pero ya me llega aquí a la barbilla. Eso iba a preguntar, debe estar enorme, ¿no? Yo me acuerdo de él, estaba Sí. bien grande. Estaba bien grande. Bueno, ya me falta solo una. Y ya lo presento, profe. Bueno, lo presento, aunque... No sé para qué lo presento, digo, si el que se debe presentar soy yo, ustedes lo conocen todos, así que no. No, hombre, al contrario. Ahí bien, profe. Bueno, de hecho ya tengo una pregunta, todavía ni arrancamos la plática, ya hay una pregunta, profe, de sus alumnos de la LED, ya ve cómo son. Sí. Que si vamos a entrar al agua, dice Héctor Arias. Dile que sí, que venga preparado. Bueno, pues un saludo. Saludos, Héctor. Para Héctor. Sí, esa dice, no te la voy a perdonar si no le preguntas si vamos a entrar al agua. Digo, bueno, pues hay que preguntarle. Como en los viejos tiempos. Exactamente. Bueno, para la gente que ya está en la transmisión, estamos terminando de compartir la transmisión en las cuentas y si escucharon lo que acabo de decir, es un chiste local, no intenten interpretarlo. No van a saber de qué se trata, de todas maneras. Pero bueno, profe, pues listo. Yo voy a comenzar a presentarlo y una vez que termine de presentar al profe, pues ya arrancará con la plática del día de hoy. Y bueno, invitar a la gente que nos sigue a que deje sus preguntas en la página de Entrenamiento Lógico. Ahí vamos a estar revisando para poderle hacer llegar las preguntas al profe Armando Sánchez, que es nuestro invitado del día de hoy. La emisión 67, digamos, del conversatorio, es la segunda vez que el profe está con nosotros y para nosotros pues siempre es un gusto enorme, ¿no? Digo, aparte de agradecerle, profe, que haya aceptado otra invitación, que sabemos que está súper ocupado. De hecho, creo que tuvo ya 2 pláticas antes de esta, ¿no? Seguro vendrán un par más tarde, y bueno, pero siempre ha hecho un espacio para poder compartir con nosotros, lo cual le agradecemos mucho y bueno, pues nada, yo lo presento como siempre lo presento al profesor. Tuve la fortuna de que fuera mi maestro en la licenciatura en entrenamiento deportivo aquí en Oaxaca, en la Universidad Autónoma de Benito Juárez de Oaxaca. Y no porque haya sido mi profe, pero sí, digo, por lo que he podido yo ver y conocer en el país, con esto que hacemos también nosotros y que podemos ir a veces de un lado a otro, para mi consideración es la persona que más sabe de deporte en el país y pues bueno, así de importante es la plática que tendremos el día de hoy. Bien está orientada a deportes de resistencia y que mucha gente que nos sigue se dedica a deportes de conjunto, colectivos, que son, digamos, otro mundo, pues siempre se aprende algo, ¿no? Siempre es bueno escuchar cómo hacen las cosas desde otros enfoques, desde otros puntos de vista y seguro que podemos aprender mucho esta tarde. Pues muchas gracias, profe. Digo, ya de su trayectoria ya no hablaré tanto, pero bueno, ya el profesor con bastantes años de experiencia, fue entrenador de la Selección Mexicana de Natación
y bueno, también como docente, como investigador, pues ya tiene bastantes años laborando, y tanto en México como fuera del país, ¿no? Habitualmente también lo invitan a congresos y talleres y otro tipo de actividades. Pues, profe, ya no le voy a quitar más tiempo, lo dejo, así que es todo suyo el foro. No, pues para agradecerte a ti también, Iván, por todo ese esfuerzo que haces, con todo tu equipo de trabajo, de difundir, de llevar conocimiento a los compañeros. Creo que la educación es la única vía para combatir cualquiera de los males que tenemos en la humanidad. Y hoy día, educar y reeducarnos es un reto importante si queremos cambiar un poco el rumbo de las cosas. Felicitarte también por todo tu trabajo. Y bueno, pues para mí es un privilegio estar con ustedes el día de hoy. El tema que vamos a tocar es un poco las tendencias en los deportes de resistencia. Entiéndase que este es un tema sumamente complejo que nos podría llevar todo un curso de varias semanas, y lo que he intentado es hacer un resumen de las tendencias más importantes. Siempre que uno hace un tema tan amplio, pues corre el riesgo de dejar muchos cabos sueltos y muchas áreas por tocar que son importantes, pero seguiremos en comunicación a través de los contactos. Si a ustedes les interesa seguir aprendiendo del tema, con todo gusto podemos compartirles más información. La resistencia, como ustedes saben, es la capacidad del aparato cardiopulmonar o cardiorrespiratorio para poder realizar esfuerzos de media a larga duración de baja intensidad, ayudándonos a soportar los efectos de la fatiga, como sería la merma en la calidad técnica, en la velocidad, en la fuerza, en la precisión. Estos efectos tienen un impacto también en la parte emocional, psíquica y en la parte volitiva de los seres humanos. Por lo tanto, se ha demostrado que aumentar la resistencia es aumentar las capacidades del organismo para recuperarse de una carga o para resistir cargas de mayor intensidad. De ahí la importancia de que cualquier deporte hoy en día tiene que trabajar resistencia aeróbica, aun y cuando sabemos que hay deportes donde se subestima un poco la importancia que tiene, o la manera de desarrollarla es a veces tan incipiente y tan indirecta que no llega a tener un impacto realmente contundente en la mejora de esta capacidad, que es fundamental para sostener y mantener una calidad de ejecución durante un tiempo prolongado. Entre más minutos transcurran en un esfuerzo, más participación y más determinante será la participación del trabajo de resistencia. Bien, si vemos algunos de los deportes de resistencia en el mundo, aquí vamos a ver pruebas de atletismo desde los 800, 1500, 5000, 10,000 metros de atletismo. Estas curvas que se ven muestran cómo hay una tendencia que sigue mejorando la marca. No importa cuál sea el deporte, hoy día no vemos una clara tendencia a frenar el desarrollo de las marcas en resistencia. Es uno de las expresiones de la cultura física que mantiene un desarrollo sostenido, y esto tiene que ver con todas las innovaciones de las cuales vamos a hablar más adelante, y entender que la gama de diversidad de pruebas de resistencia es enorme. Aquí vemos, por ejemplo, en natación, desde los 400, 800, 1500, 5, 10, 25 kilómetros, y no estoy incluyendo travesías de aguas abiertas, como el caso de Nora Toledano cuando hizo ida y regreso en el Canal de la Mancha, que fueron 39 horas continuas. Estamos hablando de los deportes tradicionales, no estoy hablando ni siquiera de ultradistancia, donde nos meteríamos en otro capítulo, como está el Ironman y otras muchas. Pero lo que queda claro es que la gama de deportes en la resistencia tiene grandes matices, desde los que van a una predominancia del trabajo aeróbico en un porcentaje muy alto, las que tienen una compatibilidad trabajo aeróbico y anaeróbico proporcionalmente casi equivalente, y algunas que tienen más participación láctica, glucolítica, pero con una importante participación de trabajo de resistencia. Bien, vamos a empezar a revisar algunos conceptos que hoy tendríamos que replantearnos cuando hablamos de cualquier proceso de entrenamiento. A raíz de una serie de investigaciones por el doctor Brooks y muchos otros investigadores en fisiología y en biología molecular,
compartido por el doctor Maza, fisiólogo y científico argentino. Tenemos una tabla donde actualizamos los continuos energéticos. En las franjas naranjas tenemos la creencia que teníamos en los 90s, los 60s, perdón, acerca de cómo era el sistema energético, los continuos energéticos, y cómo a partir de los 90s cambia esta concepción, donde notamos que en todos los sistemas metabólicos, ATP-CP, abajo glucolítico o no oxidativo, que antes llamábamos anaeróbico láctico, y que el nombre correcto es glucolítico no oxidativo, después explicamos por qué, y el trabajo aeróbico. Si ustedes observan los datos de los 60s con respecto a los 90s, se podrá notar cómo la duración para poder intercambiar de un sistema energético a otro es mucho más corta de lo que se creía. Anteriormente pensábamos que a los 10, 11 segundos seguíamos trabajando en la zona láctica. Hoy sabemos que a partir de los 6, 7 segundos estamos saliendo de la zona láctica y estamos entrando en una zona láctica. Antes pensábamos que para que el trabajo láctico a láctico se agotara al 100%, tenía que pasar casi un minuto, y hoy sabemos que a los 10 segundos deja de funcionar. Asimismo, en la parte aeróbica, considerábamos antes que para que empezara a dominar el sistema energético aeróbico, había que esperar que el esfuerzo llegara a los 3 minutos. Hoy sabemos que a partir del minuto 10, minuto 15, ya está totalmente instalado el sistema aeróbico. ¿Eso qué quiere decir? Que muchos deportes que subestimaban la preparación aeróbica por creer que era muy corto y muy explosivo, la ciencia está demostrando que tienen una dependencia aeróbica mucho mayor a lo que creían. Y en algunas pruebas de natación, de atletismo y otras, probablemente sea el componente que se ha descuidado más, porque la tendencia moderna es a entrenar menos volúmenes y dedicarse más a la intensidad. Son temas que tenemos que revisar y cuestionar poco a poco, pero entender cómo ha cambiado este continuum energético. Si vemos la participación de los sistemas energéticos, también podemos notar que la participación en general cambia, y el porcentaje del trabajo aeróbico, vean, en una distancia de natación de 25 segundos, el 30% depende del trabajo aeróbico, en 25 segundos de esfuerzo. Si el esfuerzo durara un minuto, el 45% depende de la capacidad aeróbica. Un esfuerzo que tiene más o menos 15, 20 minutos, como un 1500, depende en un 90% de la capacidad aeróbica. Eso quiere decir que el valor que tiene como capacidad de soporte a otras capacidades y para sostener un rendimiento continuo en varios tiempos de un partido, en varias escenas de entrar y reaccionar, en una serie de pruebas competitivas, en un bloque de días de competencia, es muy, muy alto. Bien, vamos a ver algunas tendencias muy generales primero, y después vamos a ver tendencias muy específicas. Estas las voy a mencionar de manera muy general porque ameritaría todo un curso entrar en ellas, pero es importante considerarlas. Primero, hay una gran tendencia en los deportes de resistencia, pero también en los deportes que no son de resistencia, a intensificar cada vez más el entrenamiento, sacrificando volúmenes de entrenamiento, lo cual en términos generales me parece correcto, porque en los años 60, 70 y 80 se llegaron a volúmenes de entrenamiento realmente innecesarios, ¿no? Había en natación gente que entrenaba 3.500 kilómetros en un año, cuando hoy no necesitamos más de 2.500 kilómetros en un año. Para dar una idea, esto es correcto. Sin embargo, la tendencia ha ido más allá y hay quienes proponen reducir todavía de manera más dramática el volumen y quedarse con kilometrajes y volúmenes que realmente no permitirían el desarrollo y la consolidación de la base aeróbica como es necesario. Ciertamente hay que entrenar considerablemente menos, pero yo diría, estamos hablando de un 25% menos de los volúmenes que antes se manejaban. Pero hay propuestas que sugieren menos del 50%, lo cual me parece peligroso, pensando en un desarrollo a largo plazo y en un desarrollo sostenido de la capacidad física. Otra de las tendencias dentro de esta misma intensificación es que se sugiere cada vez más el entrenamiento del HIIT.
Y hay muchas variantes del HIIT, que no es otra cosa que High Intensity Training o High Intensity Interval Training. Esto no es nuevo. El trabajo intensivo en resistencia se conoce desde los años 50. Hace 70 años lo conocemos. Hoy ha cobrado más fuerza porque está muy comercializado, porque a través de algunas disciplinas como el fitness se ha hecho muy popular y se han publicado muchos artículos. Hay una revisión que es un metaanálisis realizado por un científico muy connotado que revisó 7,000 artículos sobre el HIIT y llegó a la conclusión de que solo 7 tenían validez científica, es decir, 1/1000. Y esos 7 artículos demostraron fehacientemente que el HIIT sí puede ayudar a mejorar cierta parte de la capacidad aeróbica, que sería sobre todo la parte metabólica, la parte enzimática, lo que tiene que ver con la efectividad del transporte a nivel de las enzimas que participan en el ciclo de Krebs, a nivel de la mitocondria, y en toda esta parte molecular ciertamente ayuda. En la eficiencia de oxidación, remoción de lactato también llega a ayudar, toda la parte bioquímica. Pero la parte morfológica, que es la activación de capilares en todo el cuerpo, el fortalecimiento del miocardio a través de dilatación regulativa y hipertrofia del ventrículo izquierdo, lo que tiene que ver con el tamaño de los pulmones y la capilarización a nivel de todo el organismo es limitada en el HIIT. Es decir, aún entrenando HIIT necesitaríamos todavía otro tipo de estímulos. Otra de las corrientes es una tecnología aplicada al desarrollo de rendimiento. Análisis de los ciclos de paso. Casi todos los deportes resistencia son cíclicos, entonces el análisis del ciclo y los factores intraciclo son determinantes para ver dónde hay reservas para mejorar. La tecnología ha hecho muchísimo en este sentido, pero también con cámaras hipováricas, simulando condiciones de hipoxia, con recuperadores para después de carga, etc. Otra de las tendencias genéricas, de las cuales no vamos a entrar en esta charla, tiene que ver con la ingeniería alimentaria, que nos ha ayudado a diseñar bebidas específicamente al metabolismo de un organismo en cada día, incluso diseñándole con estudio de la transpiración y de otros mecanismos para saber cómo suplementar, adicionar o normalizar el equilibrio hídrico y en electrolitos, etcétera. Hay un gran desarrollo científico en esta área. Y por supuesto también el tema de hidratación con alimentación, de hidratación antes, durante y después de la competencia, que es toda un área de investigación sumamente importante, que hoy incluso se utiliza también mucho en los deportes de conjunto, donde tenemos pausas obligadas para hidratarse. Incluso en condiciones de algunos partidos que se han realizado en climas extremos, se obliga a parar para poder hidratar a los atletas. Sí, ahí hay toda un área también enorme de avance. Bien, vamos a ver algunas de las tendencias generales en el desarrollo de los deportes de resistencia. Aquí vemos una línea de tiempo que puede ir desde los 8 hasta los 25 años. ¿Y qué veríamos en la tendencia general? Los deportes de resistencia en las edades tempranas se centran en desarrollar habilidades técnicas, mecánica de movimiento, desarrollo psicomotor diverso, riqueza motriz, e introduciendo con distancias cortas y de baja intensidad alguna iniciación a la resistencia aeróbica. Como segundo paso, una vez lograda una base sólida en la técnica, poco a poco se va buscando más duración en las series, en los volúmenes de la distancia parcial y en los kilometrajes alcanzados por semana o por ciclo. Un tercer paso es adicionar elementos de fuerza al trabajo de resistencia. Aquí hay dos maneras de hacerlo. Una manera es poner polainas, pesos, lastres en una parte del cuerpo para centrar la fuerza en algún grupo muscular, ya sea en la parte de la musculatura intrínseca, extrínseca del tronco, o en la parte apendicular, que puede ser brazos o piernas. O bien, poner una resistencia general a todo el sistema para obligar a tener más fuerza durante todo el recorrido,
y esto incrementar de manera global la carga hacia la musculatura durante el esfuerzo aeróbico. Siguiente paso es intensificar las velocidades de recorrido en velocidad relativa, lo que llamamos intensidad relativa. Es decir, cada vez mejores promedios de recorrido en la velocidad que a su vez dependen de mayor ganancia de fuerza. Si no hay más fuerza, no hay manera que por ciclo de brazada, de patada o de pedaleada pueda yo transferir más velocidad. Esta es una tendencia global en todos los deportes de resistencia y no exclusivamente, como se pensaba antes, para algunos deportes que tienen una exigencia de fuerza por implementos o por la resistencia al agua o al aire. En general, esta es una tendencia. Y por último, digamos, la última línea de orientación es orientar el entrenamiento, la competencia y los estímulos a la especificidad, no solo del gesto mecánico, sino del gesto mecánico en condiciones similares a la competencia. Adaptación al clima, uso horario, temperatura, humedad y condiciones de la ruta. Esto cada vez empieza a tener mayor y mayor especificidad. Esta es una tendencia que se da en el proceso de largo plazo. Estamos hablando de más de 10, 15 años de formación y cómo cada uno de estos bloques empieza a cobrar mayor importancia yendo de lo más general a lo más específico y buscando agregar nuevos estímulos que favorezcan el desarrollo en el organismo. Bien, aquí vemos un ejemplo concreto de triatlón. Tenemos las tres disciplinas, nado, bici y carrera, donde están las transiciones, el cambio entre un deporte y otro, y la estructura de rendimiento es fundamental entender. Para un deporte de resistencia, y bueno, para cualquier deporte, desmenuzar el rompecabezas que arma el rendimiento de la competencia. A eso le llamamos estructura de rendimiento. Conocer cada pieza, qué tamaño tiene una pieza, unas son grandes, otras son pequeñas, una encaja mejor, fuerza encaja mejor con velocidad, resistencia encaja mejor con técnica, etcétera, cómo se relacionan entre sí. Descifrar correctamente esa estructura de rendimiento es la clave para saber cómo entrenar. Desgraciadamente, muchos entrenadores en Latinoamérica acostumbramos a entrenar basados en expertise, en empirismo, que es muy valioso, pero que no alcanza a ver todas las aristas y ni guardar las proporciones correctas en el diseño del entrenamiento. Bien, vamos a tratar de identificar algunas de las causas que explican por qué logramos mejorar rendimiento en deportes de resistencia. Primero, si no logro mantener un estándar de estímulos en volumen, en intensidad y doy continuidad, eso va a afectar el rendimiento. La merma en ese rendimiento es resultado de un error. Por ejemplo, entrenaba yo volúmenes de 2,000 kilómetros al año y de repente reduzco a 1,000 porque por ahí salió un artículo o apareció en algún lugar que un deportista famoso había hecho mucho hit y eso le había ayudado. Sin embargo, muchos de estos recomendaciones carecen de una base científica. La falta de continuidad y seguimiento para llevar categoría por categoría, desde los infantiles, juveniles y después los adultos, en una sistemática manera de estimular al organismo para permitir continuidad en el desarrollo. Y aquí podríamos explicar algo muy básico. A lo largo de la vida del ser humano, que es el ser que tiene la maduración más lenta de todas las especies, fundamentalmente porque el cerebro humano es el órgano que madura más lentamente. Imagínense si no madura lento, que nos tardamos 1 año para que controle el caminar. 12 años para terminar de ser niños y aún no somos adultos. Necesitamos 26, 27 años para que nuestro cerebro sea el cerebro de un adulto. El cerebro del ser humano casi llega a los 30 años para convertirse en un adulto. Esto no tiene ninguna especie porque tampoco tienen el cerebro complejo que tenemos nosotros. Y al pasar de categoría en categoría, vamos perdiendo la idea porque nos centramos en el campeonismo de infantiles y juveniles, propiciados muchas veces por la misma dinámica de los eventos a nivel estatal, local, municipal,
que se fomenta de manera muy importante el campeonismo infantil. ¿Por qué? Porque casi ningún adulto sigue haciendo deporte y entonces los que hay son juveniles, niños, pues hay que hacer algo con ellos. Y no hay, la pregunta es, no hay infantiles, no hay adultos, porque no les interesa o porque no les dieron los seguimiento para que llegaran a ser deportistas. Bien, también otro de los aspectos que afecta la continuidad del rendimiento es un retraso al observar y reconocer las nuevas tendencias en un deporte. Sabemos que, por ejemplo, el análisis de técnica y de competencia ha ayudado a mejorar muchísimo. Pero hay gente que tarda años y no reacciona a estos cambios. Simplemente muchos de los cambios a las reglas en los deportes de resistencia surgen como propuestas al Comité Olímpico, a las federaciones internacionales, propuestos por los países más desarrollados. Estados Unidos, Australia, Gran Bretaña, proponen reglas que cambien. A veces nosotros, la regla se cambió en el 2010, la traducen en el 2011, la venimos a entender en el 2015 y en el 2017 todavía estábamos discutiendo a ver si la entendimos bien o no. Cuando nosotros empezamos a implementarla, ellos ya tienen otra regla. Y hay que entender que cuando Estados Unidos, Canadá o Rusia proponen una regla, es porque ellos ya la han practicado durante muchos años. Cuando se acepta, ellos ya son los reyes de esa disciplina porque es algo que vienen haciendo hace tiempo. Esto es otro de los factores que nos retrasan el rendimiento. Mantenerse demasiado tiempo casados con una idea, con un concepto de entrenamiento que ya ha demostrado ser inefectivo. Esto sucede todo el tiempo. A veces, chango viejo no aprende maroma nueva. Habemos quienes tenemos reticencia a romper paradigmas y adoptar nuevas maneras de pensar. Las incongruencias que hay entre el entrenamiento que realizan habitualmente y los entrenamientos que a veces tienen que hacer cuando se concentran en una selección, cuando van a un campamento porque van a ir a competir a otro país, y a veces rompen la estructura porque yo estoy acostumbrado a un ritmo de entrenamiento y aquí donde yo voy no tengo la disposición del espacio, el horario, los materiales que me prestan y ahí se rompe la continuidad del trabajo. Errores en la planificación del entrenamiento. A menudo en los deportes de resistencia hacer bloques muy pequeños en microciclos, mesociclos, donde apenas estoy empezando a construir la base y empiezo a introducir demasiadas competencias, demasiados viajes, tratando de como ahorrar en el tiempo invertido en el entrenamiento, en los deportes de resistencia tiene un especial impacto negativo. Cuando queremos saber qué áreas mejorar, falta a menudo un diagnóstico específico para medir fuerza de resistencia rápida, capacidad aeróbica, capacidad anaeróbica, rangos de entrenamiento aeróbico, cómo dividirlos y cómo cuantificar su mejora. Deficiencias en la falta del análisis de competencia. Yo creo que en Latinoamérica tenemos de por sí un gran rezago porque no documentamos nada. Ustedes vean un partido de fútbol en Estados Unidos, te sacan estadística hasta de cuántas veces aplaudió cada participante. Tienen estadísticas y números de todo. Y la historia de los últimos 10 años, de quién ha bateado más, todo lo tienen en números. Esa cultura de medir les permite tomar decisiones basado en algo que hoy conocemos como inteligencia artificial. Procesamiento de computadoras generan velocidad de procesamiento de datos de algo que llamamos Big Data. Cuando yo tengo datos de 10,000 deportistas de mi especialidad entrenando en estas condiciones y les ha pasado esto y han tenido tanto, no es tan difícil tomar una decisión. Ya no tengo que decidirlo yo solo. Hay un historial de el estudio de lo que ha sucedido en mi deporte y de ahí puedo extraer información. Hay un conflicto a veces de intereses también entre los intereses de los eventos nacionales e internacionales, porque a menudo también estamos ligados a deporte estudiantil, deporte popular, deporte municipal, estatal, etc. Y cuando uno tiene que quedar bien con todos los jefes y en cada lugar se cambia la cachucha para poder representar, llega un momento que la competencia importante se convirtió en la competencia complementaria. Llego a los Juegos Olímpicos, quedé muy bien con las autoridades de todo el mundo, mi presidente municipal me dio una beca, etcétera, pero no pude entrenar para lo que realmente era importante.
Otro de los problemas es subestimar la importancia del sistema de competencias que tiene que tener congruencia con la manera de entrenar. A menudo lo que estamos viendo es demasiados eventos competitivos que no permiten dar continuidad a los bloques, sobre todo en etapas donde concentramos grandes volúmenes de entrenamiento, que probablemente esto no sea tan grave en deportes de conjunto o en otros deportes, pero en deportes de resistencia definitivamente es una agravante muy importante. Bien, vamos a tratar de ver ahora, por otro lado, cuáles son las principales bases para que se logre un resultado internacional importante. ¿Qué sí tendríamos que hacer en contraparte? Lo que caracteriza a los atletas de alto nivel en la élite mundial de resistencia es un incremento sistemático, continuo y de largo plazo de la capacidad y de la fuerza que aplican por ciclo en patada, en pedaleo, en zancada, en brazada, en lo que ustedes quieran. Y esto se traduce en incrementar la distancia del ciclo, es decir, la distancia de avance por cada ciclo. Gano más distancia por cada ciclo, con lo cual economizo número de ciclos y ese gasto ergogénico en ahorro de energía se traduce en reservas para el final. La elevada estabilidad y variabilidad de la calidad en la técnica a lo largo de toda la distancia. Una de las características más evidentes en países subdesarrollados es que nuestros atletas empiezan a mermar muchísimo la fuerza y la distancia de ciclo al correr la distancia, y eso es un indicador de falta de fuerza de resistencia, de baja capacidad enzimática y mitocondrial para liberar energía y mantener también a través de diferentes procesos de remoción y oxidación un equilibrio para no entrar en una acidosis prematura que siempre va a terminar provocando una drástica caída en la velocidad. Hay frecuencias de ritmo donde podemos cambiar y variar, una gran variabilidad en los ciclos. Por ejemplo, cuando yo estoy en ciclismo, hay momentos que tengo que aumentar ciclos en las cuestas arriba, poder economizar más en algunas pendientes, tratar de en plano mantener una frecuencia más cómoda, una variabilidad grande. En natación lo mismo, frecuencia alta, baja, media. Esta variabilidad solo se puede lograr si la persona aprendió la técnica de manera consciente. A menudo enseñamos tan mecanicista la técnica que no les damos posibilidad de poder meter en la mano y tener estos rangos de variabilidad en toda la frecuencia. El desarrollo y aplicación de implementos competitivos, tales como materiales, los diseños de las bicicletas hoy en día con fibra de carbón, ligerísimas, uno levanta la bicicleta con una mano, el traje de baño, lo que utilizan hoy en calzado los corredores, el equipo que te permite estar hidratándote y transpirando sin deshidratarte, etcétera. Toda una tecnología detrás de las posibilidades de mantener un rendimiento más sostenido. Y por otro lado, el trabajo de fortalecimiento de la preparación psicológica para esta persistencia, determinación y tener como una focalización hacia el rendimiento con tal determinación que puedes pasar por encima de lo que sea y no te vas a dar por vencido. Estas son a grandes rasgos muchas de las características de los grandes atletas de alto rendimiento en la resistencia, pero vamos a ver algunos detalles mucho más finos. Una de las formas como hemos tratado de medir el rendimiento en la capacidad aeróbica es a través del seguimiento de ciertos metabolitos y sobre todo rastreando el lactato en sangre. Sabemos, es un indicador que nos da una referencia del grado de intensidad por la contracción de la velocidad de la contracción muscular y nos informa acerca de la velocidad de producción, remoción y oxidación de lactato que puede en gran parte reutilizarse como combustible. Anteriormente creíamos que el lactato era responsable solo de la fatiga, del dolor muscular, de la inhibición de la contracción y potencia de la actividad muscular. Hoy sabemos que también es un combustible que se reutiliza, pero hay que medirlo para poder establecer ciertos parámetros. Durante años se utilizó la famosa curva de lactato. Era una manera de correlacionar, por un lado,
los milimoles de lactato, que se ven aquí en la curva en sentido vertical, con la velocidad de recorrido. Al correlacionar ambas, nos daba para la velocidad 1 entre 2 y 4 milimoles de lactato, 4 y 6, etc. Y durante muchos años nos explicaron esta curva diciendo que había un umbral aeróbico de 2 a 4 milimoles, 4 milimoles para nivel aeróbico anaeróbico, que si la curva subía en la parte más alta, hablaba de mayor movilización láctica, lo cual era muy bueno para distancias de menores de 400 metros o de menos de 4 minutos, y que cualquier desplazamiento de esta curva hacia la derecha o hacia abajo representaba una mejoría. Si la curva se mueve a la derecha, quiere decir que corres, nadas, pedaleas más rápido y estás generando el mismo lactato. Eso es muy bueno. O bien que la curva vaya para abajo. Mira, ahora corres mucho más rápido y produces menos lactato. Otro signo de que había mejorado su capacidad aeróbica. Esto lo aprendimos desde los 80s hasta el año 2000. Hasta que llegó el doctor Jan Olbrecht de Bélgica, que hoy es director de los deportes de resistencia en el Instituto de Nueva Gales del Sur en Australia, y él nos dijo, esa interpretación de la curva es muy elemental, pero es equivocada. La curva, tenemos que entender, se mueve por dos fuerzas. Hay una fuerza que mueve la curva a la derecha. Esa fuerza es capacidad aeróbica. La capacidad aeróbica va a mover la curva a la derecha o hacia abajo. Pero hay que considerar que tiene una fuerza opuesta, tiene un antagonista. Así como los músculos tienen un agonista, también hay un antagonista. Y la fuerza antagónica es capacidad anaeróbica o glucolítica. Esa fuerza va a jalar la curva hacia atrás o la va a jalar hacia arriba. Entonces están compitiendo estas dos fuerzas todo el tiempo. Anteriormente no lo veíamos como una competencia de fuerzas, sino como que una sola fuerza determinaba cómo se movía la curva. Hoy día sabemos que estas dos están luchando para llevarla en un sentido opuesto. Entonces hay una balanza en donde si gano capacidad aeróbica, puedo afectar capacidad láctica. Si gano mucha capacidad láctica, puedo disminuir capacidad aeróbica. Yo tengo que encontrar un equilibrio según mi prueba, según mi deporte, qué tanto quiero que pese más lo aeróbico contra lo anaeróbico y buscar que esto no rompa un equilibrio. Entonces, Jan Olbrecht nos propone una manera diferente de entender la curva. Tenemos tres posibles comportamientos. Un comportamiento que la curva vaya a la izquierda, otro que se quede en el lugar donde estaba, otro que se mueva a la derecha. Y esto va a depender de qué fuerza domina. Vamos a ver que lo que nos propone Jan Olbrecht es que esta manera de entender que la curva solo tiene tres respuestas es equivocada. No podemos ver así la respuesta metabólica. Nos quedaríamos como mi amigo el changuito, diciendo, no entendí nada. Si no lo están entendiendo, no se preocupen, lo pueden revisar, pueden ver el video varias veces. Trataré de explicar lo que nos pone en contraparte Jan Olbrecht a lo que habíamos aprendido de otros fisiólogos en el pasado. ¿Qué es lo que propone Olbrecht? Dice, no hay tres maneras como la curva se mueve, sino hay 13 maneras. ¿Cuáles son estas? La parte que dice VO2 max es capacidad aeróbica. Lo que dice LA max es capacidad láctica. L láctica, VO2 más aeróbica. Son las dos fuerzas que están compitiendo. Si gana lo aeróbico, crecerá el VO2 max. Si predomina lo láctico, crecerá el L max. ¿Ok? Entonces, vamos a ver cómo compiten estas fuerzas. Una posible causa de que la curva vaya a la izquierda es, como nos habían enseñado, capacidad aeróbica bajó, pero capacidad láctica quedó igual. Esa es una posibilidad. Otra posibilidad que vaya a la izquierda es que la capacidad aeróbica bajó, pero aumentó la capacidad láctica. Tercera posibilidad, de arriba para abajo, es que la capacidad aeróbica mejoró mucho y la capacidad láctica empeoró, perdón, la capacidad aeróbica empeoró mucho
y la capacidad láctica empeoró poco. Como empeoraron las dos, la que empeoró más fue la aeróbica y se fue para la izquierda la curva. Otra posibilidad es que la capacidad aeróbica quedó igual, pero la capacidad anaeróbica láctica mejoró y eso también movió la curva a la izquierda. La otra posibilidad es que las dos mejoraron, aeróbica y anaeróbica, pero la anaeróbica láctica mejoró mucho más. Por eso le ganó y llevó la curva hacia la izquierda. Esta relación entre los dos componentes es la clave para entender la respuesta metabólica de ganar o perder capacidad en estos rangos. La otra posibilidad, si lo vemos acá, del otro lado, tenemos la curva se puede ir a la derecha. Primera posibilidad, mejoró aeróbicamente y quedó igual en la parte láctica. Segunda posibilidad, mejoró aeróbico y empeoró la capacidad láctica. Por eso se fue a la derecha. Tercera posibilidad, las dos mejoraron, pero mejoró mucho más la capacidad aeróbica que la capacidad láctica. Otra posibilidad es, la capacidad aeróbica quedó igual y la capacidad anaeróbica empeoró, por eso se movió a la derecha y yo estoy creyendo que mi nadador, mi corredor tiene más capacidad aeróbica. No, lo que pasa es que perdió capacidad anaeróbica y eso hizo que se moviera. Entonces no te puedes dar por satisfecho. Y la otra posibilidad es que las dos empeoraron, pero empeoró mucho más la láctica que la aeróbica y por eso se movió a la derecha la curva. Y cuando la curva no se mueve, es o porque las dos empeoraron igual, porque las dos quedaron igual, o porque las dos mejoraron en igual proporción. Estas son las 13 formas como hoy tendríamos que entender la curva de lactato. Si nos quedamos con la interpretación básica tradicional, se movió a la derecha y hacia abajo, mejoró, estamos confundiendo la respuesta real del metabolismo. Bien, voy a explicarlo de otra manera. Aquí tenemos en las columnas verticales capacidad aeróbica, es el sentido vertical. En el eje horizontal tenemos la capacidad anaeróbica o láctica. Y tenemos en la parte de arriba es muy alta la capacidad aeróbica y en la parte aeróbica es baja. La capacidad anaeróbica del lado izquierdo es baja, del lado derecho es alta. Podríamos tener, cuando vamos a una competencia o cuando estamos entrenando, si hago un test, yo podría ver 4 respuestas. Una es una alta capacidad aeróbica, gané mucho en resistencia aeróbica, pero perdí en capacidad láctica. Como saben, cuando hablamos de capacidad láctica o anaeróbica, es para esfuerzos de menos de 4 minutos, entre menos dure, sobre todo entre 30 y 1:30 de duraciones, cuando más participa la capacidad láctica, todavía hasta los 3-4 minutos tiene una participación importante. Después de los 4 minutos es muy poca, ¿no? Para que tengamos una idea de dónde juega un papel importante. La otra posibilidad es que las dos están bajas. La capacidad aeróbica está baja y la capacidad anaeróbica es baja. Ese es el peor de los escenarios. No tengo con qué defenderme. Tercera posibilidad es que la capacidad aeróbica es alta y la capacidad anaeróbica también es alta. Ese es un escenario muy positivo para deportes intermitentes mixtos, como el básquetbol, el fútbol, el tenis, estos que son de intermitencia, alta intensidad, cambio, variabilidad, alta capacidad aeróbica, alta capacidad anaeróbica sería muy bueno. Y luego existe la posibilidad de que la capacidad aeróbica sea baja, pero la capacidad láctica es muy buena. Si tengo que correr un sprint de 200 metros, está perfecto. Nadar un 100 libres, perfecto. Un 50, bien. Pero si dura más, cuidado, ahí tenemos problemas. ¿Cómo veríamos cada uno de estos cuadros? Cuando la capacidad aeróbica es alta y la capacidad anaeróbica es baja, lo que vamos a ver en la competencia es que no mejora el desempeño durante la competencia y después de un trabajo largo e intenso hay una sensación de fatiga crónica. 2. Si la capacidad aeróbica es alta, capacidad anaeróbica baja, hay una sensación de que no me cansé, que pude hacerlo más rápido. Sale, es que no me cansé, yo podía más. No sé por qué no pude ir más rápido.
También puede mejorar marcas poco después de haber empezado a competir o a entrenar y aún a pesar de haber hecho volúmenes altos de trabajo, más o menos puede tener un rendimiento adecuado. Hay un desagrado por trabajos intensos. Cualquier cosa que me saque de la zona aeróbica y me empiece a movilizar lactato me va a hacer sentir incómodo porque mi baja tolerancia láctica me va a llevar a lactatos muy altos, una acidosis muy elevada. No hay una clara mejora después de descansar o ponerlo en forma. Yo hago una puesta en forma de una semana o menos y no se ve una mejora. Prácticamente está igual que cuando estaba entrenando. Los niveles de lactato suelen ser muy bajos, aún después de haber hecho tramos relativamente intensos, lo cual no es lógico porque si yo hago intensidad, esperaría lactatos más altos. Se rinde relativamente mejor en tramos largos que en tramos cortos. Si me toca participar en los 10,000, me va a ir mejor que en los 5,000. Si tengo que nadar un 1,500, mejor que el 400. Los resultados suelen ser muy parecidos a los que había tenido ya en macros anteriores. Es decir, como que entrené todos estos meses para estar en el mismo nivel que estaba, si es que bien me va. En muchas ocasiones podría haber empeorado también. Bien, ¿qué pasa cuando la capacidad aeróbica ahora es baja? Y la capacidad anaeróbica también es baja. Hay una tendencia a desarrollar una sensación de fatiga, lastimarse y lesionarse incluso con cierta facilidad. Y esto se ve mucho en deportes de alta intermitencia. Tenis, básquetbol, fútbol sala, fútbol 7, que tienen mucha intensidad, bajos niveles de glucógeno, aumenta la propensión a lesionarse con mucha facilidad. Valores bajos de lactato después de esfuerzos máximos y cortos. No se moviliza mucho lactato. Posiblemente hay altos valores de lactato en algunas ocasiones después de eventos largos, que eso no es natural. En eventos largos el lactato no debería ser tan elevado. Pero dado que la capacidad aeróbica y la anaeróbica están bajas, se presenta este fenómeno. Hay malos resultados en eventos largos y resultados moderados en eventos de corta duración. Una lenta recuperación después de entrenar o competir. También es muy típico en deportes intermitentes, entro al primer tiempo muy bien y me voy cayendo y entre más tiempo pasa me muero más. Competí en un hit, bien, segundo regular, tercero malo, el cuarto pésimo, entre más se acumula va peor. Bien, el otro escenario, capacidad anaeróbica alta, entendamos capacidad láctica, con alta capacidad aeróbica. Aquí tengo los dos a plenitud. Hay un buen desempeño aún sin ponerlo a punto, aún sin descansarlo. Estando casi cansado y compitiendo, tiene excelentes resultados. Hay varias mejores marcas durante la temporada y durante la competencia. Si la competencia tiene varios eventos, tendrá muchas mejores marcas o vendrá mejorando consistentemente cerca del evento. Y si está en un torneo, lo vamos a ver que va creciendo de menos a más y se va haciendo más grande durante la competencia, le va dando seguridad y sostiene de manera muy, digamos, estable su rendimiento. Hay una muy rápida recuperación después de entrenar o de competir, está listo como si nada, te das cuenta que su recuperación es extraordinariamente buena. Alcanza valores de lactato muy altos en eventos cortos y largos, lo cual quiere decir que sus dos metabolismos están muy activos y aunque tenga valores altos, no le afectan el rendimiento. Tiene un buen desempeño y puede verse una clara mejoría del macrociclo anterior al siguiente. Si están en natación, curso corto, curso largo, mejora mucho. Si vienen en temporada de techo, en atletismo y van a la temporada abierta, se van a dar cuenta de una enorme mejora. Hay una consistencia significativa en la capacidad de rendimiento. Última posibilidad, alta capacidad anaeróbica, baja capacidad aeróbica. Para deportes de resistencia, el peor de los escenarios, si voy a competir por más de 5, 8, 10, 12 minutos y entre más dure mi evento, más peligroso. Alcanza altos valores de lactato después de eventos en corta duración. Si compito hasta 4 minutos, perfecto.
Deportes intermitentes lo puedo librar porque voy a tener tiempo de recuperarme, pero en deportes de resistencia media, larga o muy larga, muchos problemas. Valores bajos de lactato después de eventos de larga duración. El atleta se muere en la última parte de la competencia, de la prueba. Conforme pasan los minutos, se hace más grave y más evidente su falta de capacidad para poder sostener velocidades o técnica o ejecución. Solo uno o dos buenos resultados, los que tienen muchos eventos y muchos hits. A lo mejor participó en 8 hits durante el evento y 2 mejoró y los demás empeoró. Y los que participan en eventos de muy larga duración, como son los maratonistas, marchistas, normalmente desde que llegan no hay una buena sensación. Conforme van pasando los kilómetros, se va notando cada vez más su deficiencia. Malos resultados en distancias largas, pero buenos si es muy corto. Cuando hablo de corto, estoy hablando de menos de 4 minutos. Si tu distancia corta es de 10, 15 minutos, que la Virgen de Guadalupe te agarre confesado y te vayas de rodilla con la Virgen de Juquila, porque está difícil, ¿no? Hay mejores resultados después de un largo proceso de recuperación. Así algo curioso, aunque la capacidad aeróbica sea baja, si le damos chance de recuperarse, pudiera haber una pequeña mejora. Aún así, lejos de la mejor marca, pero mejor de lo que estuvo en la competencia. Estos son algunos de los signos más importantes que notamos y que hoy la ciencia nos permite predecir. Anteriormente, yo iba a una competencia y al terminar la competencia veía yo cualquiera de estos comportamientos. Y entonces yo llegaba a la conclusión, es que le faltó capacidad aeróbica, es que estaba muy fuerte para distancias cortas, y lo noto después. La maravilla de la ciencia y de hacer las pruebas de lactato que veíamos explicando, es que yo puedo ver esto antes de que llegue la competencia y a lo mejor todavía tengo tiempo, unas 4 o 5 semanas, para corregir y mejorar. Si hacemos periódicamente estos test, yo podría haber detectado que mi nadador está perdiendo capacidad aeróbica, que el ciclista está perdiendo potencia aeróbica, que el corredor se está quedando en los últimos tramos y tratar de apuntalar esa capacidad de cara a la competencia cuando hay tiempo suficiente. Si no testeo y me espero a notarlo en la competencia, será muy tarde y hay muy poco que hacer. Bien, otra de las tendencias es a utilizar la altitud para mejorar la capacidad aeróbica. Esto se ha visto cada vez más en todos los deportes y de manera muy importante ha aumentado en deportes de conjunto. Yo recuerdo haber visto en la Ciudad de México, en nuestras concentraciones, teníamos el equipo de básquetbol, de voleibol, de waterpolo, de Cuba, de Rusia, de Alemania, y aún deportes de pelota tenían enormes preparaciones aeróbicas durante el primer macrociclo. ¿Qué es lo que sucede? Ustedes saben que al aumentar la altitud disminuye la presión barométrica medida en milímetros de mercurio, por tanto la saturación de este compuesto hemoglobina oxígeno, que llamamos oxihemoglobina, será pobre y con ello el transporte de oxígeno a la fibra muscular activa será deficiente. La hipoxia, entre más aumenta la altitud, esta presión parcial de oxígeno irá disminuyendo y esto provoca que hay una respuesta de adaptación del organismo donde busca a través de la médula espinal y de una serie de secreciones hormonales activar eritroproyectina para generar mayor cantidad de glóbulos rojos, mayor cantidad de hemoglobina y mayor cantidad de enzimas que permitan subsanar esta permanente hipoxia y tratar de alimentar con más oxígeno a la fibra muscular. Estas adaptaciones son las que buscamos al estar en la altura y es como haber duplicado los volúmenes de entrenamiento, ese entrenamiento no convencional. Hoy día se utiliza cada vez más. Y podemos ver a diferentes altitudes cómo disminuye la presión barométrica y cómo la presión parcial de oxígeno para saturar la hemoglobina es menor y por lo tanto hay más falta de oxigenación. Si nos situamos en la realidad de México, tenemos 60 ciudades por encima de la altitud crítica, que es 1,200, 1,500 metros. Tenemos 60 ciudades que están por arriba de esa altitud
lo cual quiere decir que somos uno de los países que tiene más posibilidades de entrenamiento en altura para ganar capacidad aeróbica. De ahí que muchos deportistas en México, aún haciendo mala preparación aeróbica, se defienden aeróbicamente porque buena parte la está haciendo la naturaleza, dándoles un hematocrito muy alto, una cantidad de enzimas y una adaptación mitocondrial muy importante que les ayuda a subsanar esa carencia. Si mi deporte es de un esfuerzo menor de 20 minutos, lo recomendable es entrenar entre 2,000 y 3,000 metros de altura. Si yo tengo deportes donde voy a correr 1 hora, 2 horas, 5 horas, 9 horas, como un Ironman, o hacer una trayectoria más larga, podríamos llegar hasta los 4,000 metros de altitud, pero más allá es poco recomendable. ¿Y en cómo podemos aprovechar este recurso natural? Tratando de mantenernos en altitud por un tiempo razonable para provocar adaptaciones morfofuncionales. Los que somos residentes habituales de la altura, esto quiere decir personas que por varios meses o años o incluso de nacimiento viven en ciudades a mayor altitud de los 1500, ya tenemos un hematocrito generalmente muy elevado, alrededor del 50%. Cualquiera que nos haga un test antidoping podría pensar que nos pusimos eritroproyectina para mejorar esta parte, cuando realmente lo está haciendo la adaptación a la altitud. En la altura vemos un comportamiento errático del lactato. Para los que no son residentes, aquí hay que hacer una diferencia. Yo vivo en la altura y quiero medir lactato. Si lo mido con el residente, puedo encontrar parámetros parecidos a los del nivel del mar. Si lo mido con alguien que llegó del nivel del mar a la altura, voy a ver algo muy errático. Lo que vamos a ver es que en altitud, las intensidades bajas de resistencia tienen menos lactato en la altura que a nivel del mar, porque puede ir menos rápido. En cambio, en trabajo intensivo, resistencia intensiva, va a movilizar más lactato del que movilizaba a nivel del mar por la ausencia de oxígeno. Entre más intenso sea como resistencia de competencia o REC, velocidades de competencia, va a movilizar mucho más lactato que a nivel del mar. Esto hay que considerarlo a la hora de moverse a la altura y testear en condiciones de altitud. Hay diferentes maneras de hacer trabajo en altura. La más común es el primer macrociclo del año, hacer una base aeróbica muy grande en altura, normalmente en el primer mesociclo del año, de preparación general. En el segundo macro, nos movemos a mitad del primer mesociclo e inicio del segundo. Final de la preparación general, inicio de la preparación específica. Y en un tercer macrociclo, final del año, lo hacemos exactamente 3 semanas antes de ir a la competencia fundamental. Nosotros hacemos 3 semanas de base en nivel del mar, 3 semanas de altura y luego 3 semanas de puesta en forma para llegar con la mayor oxigenación a los eventos a nivel del mar. Si por el contrario, yo entreno en el llano y compito en la altura, necesitaría una adaptación de por lo menos 18 días para que yo rinda a nivel de la altura. No hay manera de que la altura no te pegue, siempre te va a pegar, pero si haces una buena adaptación, por lo menos no te vas a morir. Y si tienes que jugar un torneo, valdría la pena adaptarte con tiempo. Si solamente es un partido, bueno, pues tal vez lo sobreviva. Si solamente tengo una competencia. Aquí vemos diferentes maneras de adaptarnos a la altura. Una, con el objetivo de llegar a competir a la altura siendo yo un residente del llano, para lo cual hay 18 días. Los 4 primeros días tratando solamente de hacer trabajo muy bajo de intensidad, revisar técnica, táctica de baja intensidad, y después voy a activar los niveles mixtos, aeróbico-anaeróbicos y ligeramente lácticos, pero con una dosificación que será siempre menor a la del nivel del mar. Yo estaré en la altura entrenando al 80% de lo que puedo hacer a nivel del mar. Luego viene la adaptación para competir a nivel del mar después de haber hecho eventos en altura. Si yo quiero prepararme en la altura, tengo que tener por lo menos de 21 a 25 días de adaptación en la altura y después, al regresar, necesito de 20
a 25 días para rendir al máximo después de haber hecho trabajo de altitud. Aquí vamos a ver diferentes maneras, esto ya se repitió, de cómo puedo hacer los mesociclos para ir a competir a nivel del mar habiendo hecho trabajo de altura. Si yo soy un residente del llano, es decir, yo vivo en una ciudad de menos de 1,500 metros, voy a beneficiarme mucho con ir a entrenar a 1,800, 2,000, 2,300 metros, que sería la Ciudad de México, cuando mucho 2,700, que sería Toluca, Querétaro, 2,000 metros, San Luis Potosí, 1,800, en esos rangos podría yo estar. Tendría yo un mesociclo antes de ir a la altura, que serían las semanas 7, 8 y 9 del entrenamiento. Previamente hice 6 semanas de base aeróbica, llego a la semana 7, 8 y 9 y hago un entrenamiento especial para ir a la altura, donde las primeras 2 semanas aumento volumen y la última lo desciendo. Llego a la altura en la semana 10, 11 y 12 y hago todas las fases de adaptación, aclimatación, estimulación en R1, en R2, trabajo máximo consumo, termino con trabajo intenso. Termino esa fase de altitud, regreso al llano. Voy a tener 3 semanas de adaptación a nivel del mar, donde se recomienda tratar de viajar faltando 2 semanas. Por ejemplo, nosotros para los Juegos Centroamericanos y del Caribe que se realizaron en Maracaibo, Venezuela, entrenamos 6 semanas en la Ciudad de México, luego las semanas 7, 8 y 9 hicimos un entrenamiento en Europa, después venimos semanas 10, 11 y 12, Ciudad de México, altitud, y después nos fuimos a Mérida, 3 semanas, para adaptarnos al uso horario más cercano a Venezuela. Clima, humedad, condiciones lo más semejantes al calor que íbamos a encontrar en Venezuela, que eran 42 grados, y nosotros estuvimos entrenando a 38, 37 grados, pero mucho más cercano que los 25 grados de la Ciudad de México. Esto nos permitió adaptación más específica para condiciones de la competencia. A la hora de llegar a la competencia, uno va a observar cómo el rendimiento va cambiando. Cuando yo estoy en la fase previa, gano capacidad y después está muy fluctuante. La carga en la altura la mantenemos al 80% de la carga previa, semana 10, 11 y 12, al 80% de lo que hacía semana 7, 8 y 9. Y voy a tratar de mantener una carga más lineal, sin tanto incremento en intensidad, con pequeños toques intensivos. Básicamente me interesa la ganancia aeróbica con ligeras estimulaciones a la capacidad láctica. Ya cuando voy a la semana 13, 14 y 15, voy a ir gradual y progresivamente descendiendo la carga para inducir la puesta en forma cercana al evento importante. Cuando yo llego a la altura, estas semanas que habíamos mencionado aquí, la semana 10, 11 y 12, ¿cómo sería el entrenamiento en esas 3 semanas? Estamos hablando de la fase 2. Tengo nivel del mar, aquí, después la primera fase es aclimatación, segunda fase desarrollo aeróbico, sobre todo en rangos de baja intensidad, introduzco trabajo intensivo que puede ser resistencia mixta R1, R2, aeróbico anaeróbica, en la última fase recupero. Muy importante no bajar de la altura sin haber recuperado 2 o 3 días. Voy a bajar la carga, voy a bajar el volumen. ¿Por qué? Cuando yo vengo del nivel del mar a la altura, hago una aclimatación porque el cuerpo está luchando para adaptarse a la altura. Le quito carga fisiológica del entrenamiento para que la energía la use en adaptarse. Cuando ya terminé la altura, voy a recuperar el organismo porque cuando regrese al nivel del mar, va a necesitar tiempo para adaptarse al cambio del nivel del mar. Por eso pongo bloques de recuperación al llegar y al salir de la altura y al llegar y salir del nivel del mar. Esto es algo que se ha investigado durante muchos años y es uno de los grandes errores que cometen los entrenadores. Cambian de altura, no permiten adaptación y regresan con la misma carga que tenían a nivel del mar. Esto realmente permite ir preparando la adaptación para llegar a las condiciones de la competencia
con el mejor rendimiento posible. Bien, vamos a ver brevemente errores en todos estos procesos que hemos hablado. Primer error, un desequilibrio entre carga y capacidad para tolerar la carga. Esto sucede de manera mucho más importante en categorías, pero también en atletas consolidados. Vemos atletas que tienen una mala alimentación, una mala hidratación, pocas reservas fisiológicas y le ponemos una carga como si fuera el campeón olímpico. Hoy se está dando mucho porque publican el entrenamiento de Mo Farah, el entrenamiento de alguien que ganó el maratón de Nueva York, y entonces viene un compadre, mira, mi amigo, te tengo una gran noticia, vamos a copiar a Mo Farah con este entrenamiento. Sí, pero no tengo el entrenamiento de él, ni el cuerpo de él, ni la fisiología de él. Hoy estamos incurriendo en enormes excesos en una mala dosificación de la carga. Hay un menosprecio a las fases de recuperación. La ciencia del deporte en los años 60, 70 buscaba fundamentalmente cómo acrecentar la exigencia o estrés sobre el organismo aplicando mayor carga. Hoy, desde los años 90, la ciencia busca cada vez más cómo acelerar los procesos de recuperación para asimilar la carga y soportar mayores cargas. Es en la recuperación donde se dan los procesos anabólicos de resíntesis, digamos, de volver a llenar los sustratos energéticos que se han depletado durante la fase crítica. Hay una sobreexigencia condicional o técnica en algunos deportes de resistencia. En la parte condicional, generalmente la sobreexigencia se está dando en la fuerza. Hoy se ha puesto de moda la fuerza, que es la capacidad madre de todas las capacidades. La resistencia y la rapidez son derivadas de la fuerza, este es el núcleo, pero hay tal boom por el fitness, por el trabajo de fuerza en todos lados, que se ha hecho una gran cultura hedonista de buscar cuerpos espectaculares, y en deportes de resistencia incrementar demasiado el volumen muscular puede ir en detrimento de la capilarización, de la, digamos, remoción y oxigenación para remover ácido láctico, y en el gesto motor la técnica puede verse comprometida. Por otro lado, aumentar volúmenes de masa muscular obliga al atleta a cargar más peso durante más tiempo. Hay un entrenamiento a veces también demasiado monótono, sobre todo en deportes como natación, atletismo, ciclismo, triatlón. Tienen la ventaja de que cambian muchos escenarios, pero en aguas abiertas, natación, en algunos que corren en pista, suelen llegar a un tedio por la monotonía. Allí recomendable cambiar escenarios, ir a entrenar a otra ciudad, salir un poco en la naturaleza, etc. También hay una tendencia cada vez más creciente a que haya más y más competencias. En nivel amateur, porque me quiero ganar una beca y quiero quedar bien con el presidente municipal, el estatal, el que me da la beca de la universidad, etcétera, etcétera. En nivel profesional, porque hay muchos Grand Prix, muchos maratones que dan dinero, muchas copas del mundo que dan dinero, y entonces se convierte también en un mercantilismo deportivo que es legítimo, es válido, pero que si te interesa tener un rendimiento mejor en un evento determinado, hay momentos en los que tienes que renunciar a algunos de estos eventos. Los entrenamientos y las competencias que se vinculan a viajes, cambio de horario, cambio de temperatura, cambio de altitud, requieren más tiempo de adaptación, y cuando no los preveo y no los considero, puedo llevarlo a una sobrecarga que derive en sobreentrenamiento, en lesiones o en una merma considerable de su capacidad para rendir. También cuando hay incrementos muy rápidos de la carga. Esto sucede a menudo mucho en categorías. Estaba en la categoría juvenil, pasó a los 15 años, de repente hay un incremento muy drástico. No hay tiempo para asimilar los picos en el volumen, en la intensidad o en la especificidad. Cambios drásticos
súbitos a menudo derivan en una temporada, en un periodo importante para asimilarlo y salir de la fatiga. Cuando han tenido que interrumpir entrenamiento porque viajaron, porque se lesionaron, porque hubo cuarentena o lo que sea, y luego quieren retomar, a menudo no le dan el tiempo de volver a construir base aeróbica, empezando por distancias extensivas, baja intensidad, grandes volúmenes, capilarizar, retomar la técnica y después poco a poco irse moviendo a intensidades más altas. Hoy hay algo preocupante, se publica mucho de que si no pudiste entrenar en cuarentena, ponte a hacer HIIT, intensidad intermitente alta, 3 semanas y estás listo para ir a lo demás. Eso es falso. A nivel metabólico tal vez, pero a nivel morfofuncional general, sobre todo morfológico, no va a cumplir las carencias solo HIIT. Hay que empezar a extensificar, aunque sea un par de semanas. Finalmente, rivalidades, envidias, conflictos emocionales al interior de los grupos siempre desgastan mucho y generan baja de rendimiento en todos. Hoy sabemos que los seres humanos somos eminentemente emocionales. Hay que cuidar relaciones humanas, hay que cuidar que no excluyan a nadie, que no le hagan bullying. Y sobre todo hoy que todo el mundo puede opinar de todo el mundo en todos lados, de repente hay agresiones, hay realmente procesos muy, muy delicados en los que se rebasan límites y que invaden ámbitos de la persona que pueden ser muy agresivos. Hay que cuidar también esta otra parte. Bien, con eso terminamos la presentación. Es una parte teórica. Como dije, hay muchísimas aristas que tenemos que dejar un poco fuera porque este es un tema muy complejo, muy amplio y quise hacer un recorrido de los conceptos más básicos de la resistencia en el siglo XXI y de todas maneras, bueno, si hay alguna pregunta o algo que quieran comentar, pues seguimos aquí para lo que ustedes quieran. Gracias. Muy bien, profe, muchas gracias. Bueno, pues invitar a la gente nuevamente a que deje sus preguntas en la página de Entrenamiento Lógico en Facebook, que es donde estamos haciendo la transmisión el día de hoy. Bueno, ya, hay saludos, más saludos. Bueno, vamos a esperar, profe, unos segundos, a ver quién se anima a preguntar. Y mientras, bueno, a ver, déjame ver de todo lo que anoté, que me acuerdo, profe. Yo estoy como el changuito ese que puso. Sí, tengo la cara ahora. Pero bueno, yo comentaba, ¿no? Al inicio que aunque en mi caso, que yo me dedico al básquetbol, que es un deporte colectivo y que tienes algunas diferencias, bueno, siempre sirve todo esto, ¿no? Pero digo, durante la plática, profe, hay muchas cosas en las que tenemos los mismos problemas, ¿no? Y cuando hablaba usted de las causas para no tener un buen rendimiento, básicamente es lo mismo que hablamos en el básquetbol y en el fútbol y en el voleibol, o sea, son situaciones similares, ¿no? Pues algunas se adaptarán, otras no, pero sí que los problemas del deporte en general en nuestro país y en Latinoamérica son lo mismo, ¿no? Y hablaba usted ahorita al final, antes de que se me olvide, de estas tendencias, ¿no? O sea, el HIIT es algo que se habla diario, todos los días, y cada quien tiene una idea, y aquí, bueno, hay que enfatizar, ¿no? Hay que tener cuidado. Yo he estado haciendo algunos comentarios durante estos días, ¿no? Que la gente debe saber a dónde va, con quién se asesora para empezar a hacer actividad física, si es que ya la está haciendo en casa o si ya están saliendo y la pueden hacer, ¿no? No es ir a cualquier lugar, porque lejos de sentirse saludable o de mejorar, muchas veces pasa lo opuesto. Lesiones por aquí, una molestia en el hombro, una molestia en la rodilla, y es muy común, por desgracia en México, luego no hacemos caso, ¿no? Me duele un poquito y pasa y no nos atendemos, bueno, pero después con el tiempo termina uno básicamente incapacitado de hacer muchas cosas. Yo creo que ahí, digo, antes de hablar de otros temas, sí que hay que tener mucho cuidado porque todos tenemos acceso a información y todos podemos interpretarla de una forma, y eso no quiere decir que estemos haciendo las cosas de la manera correcta, ¿no? Y echar un rollo, pues lo echa cualquiera, y si uno no sabe, pues lo puede uno comprar, pero hay que tener muchísimo cuidado, no acelerarse, si no, sale peor el remedio que la enfermedad, dicen, ¿no? Bueno, por favor. Algo importante que me gustaría puntualizar, Iván, esto que tú mencionas, hay muchas recomendaciones en las redes
que están pensadas para atletas consolidados, otras que son para deporte recreacional. Yo tengo que tratar de ponderar, ¿esto se está refiriendo a deporte universitario, colegial, recreacional, o es para deporte de rendimiento? ¿Es para categorías o es para atletas consolidados? ¿En dónde estoy yo parado? ¿Cuál es la realidad de mis deportistas en el grupo de deporte? ¿En qué área estoy? Rendimiento, alto rendimiento, deporte recreacional. ¿Y en qué momento del desarrollo en las fases del proceso de entrenamiento a largo plazo para poder discriminar y tomar decisiones? Cuando nos hablan de diferentes conceptos de entrenamiento, R1, R2, aeróbico 1, aeróbico 2, el nombre no importa. Lo importante es cuál es la respuesta metabólica, qué nivel de pulso, de lactato, qué intensidad, qué jadeo está movilizando, para entender de qué me están hablando. Me pueden decir el nombre que quieran, si me explicas la respuesta, que es la carga interna que va a movilizar esa carga, entonces yo sé de qué me estás hablando. Y estos son elementos básicos que cuando no se tiene una formación es fácil confundirse, porque uno escucha el canto de la sirena por todos lados y a veces uno puede confundir platino con plata o latón con oro, ¿no? Y ahí hay una confusión. Así es, por eso digo que hay que tener mucho cuidado en este punto, ¿no? Pero no es fácil. Si uno desconoce del tema, pues cualquiera nos puede vender algo, ¿no? Pero bueno, no está por demás pedir una segunda o una tercera opinión, cuando menos, informarse un poquito, porque sí estamos en un punto delicado, de por sí lo estamos siempre, ¿no? Porque en cuestiones de salud, por decir, de ver el deporte como salud y de ir a un centro, a un gimnasio, a un centro de entrenamiento, no nos garantizan que realmente voy a ir a mejorar mi salud, ¿no? Puede ser, como decíamos, ¿no? Que me lastime, que me lesione. Ya no hablamos físicamente, a veces hasta emocionalmente, ¿no? Si la persona que está ahí no precisamente utiliza una buena pedagogía, lo que sea. Entonces, sí, bueno, es tener cuidado, ya estamos en eso, pero creo que este punto, con lo que pasó, nos puede llevar un poquito a la reflexión, ¿no? Realmente, si yo voy a un lugar es porque realmente voy a mejorar mis hábitos de vida, mi salud, o como pasa muchas veces, es una cuestión más de moda, de estética, un momento, me va a durar en lo que me lastimo la primera vez y no vuelvo, ¿no? Entonces, creo que es un buen momento para que los que están seguros que lo hacen de manera profesional puedan ir abarcando y se puedan organizar y hacer un mejor servicio a la comunidad, ¿no? Que es de lo que se trata. Pero bueno, vamos a volver un poquito a los deportes de resistencia, profe, que es lo que estábamos hablando, ¿no? Tocaba usted un punto bien interesante de que por qué no hay adultos haciendo deporte, ¿no? Si es porque no les gusta o es porque no se dieron las condiciones necesarias. En ese punto usted hablaba de la continuidad, de la falta de continuidad y de seguimiento, ¿no? Y pasa, insisto, ¿no? En cualquier deporte. Por ejemplo, en el caso del básquetbol, me voy a meter a otro deporte ahora, pero hasta los 17, 18 años, a lo mejor en algún equipo, en algún club, puede uno entrenar y jugar. Después, el que más o menos le fue bien, pues en la universidad, ¿no? Si encuentra una universidad donde pueda jugar. Pero después de la universidad, no hay absolutamente nada bien para seguir jugando digámoslo, de una forma competitiva, ¿no? Si hay ligas recreacionales, pero lo mismo, ¿no? No entreno toda la semana, llego el fin de semana y me estoy exponiendo también a que me pase otra cosa. Bueno, supongo que es a eso que se refería en esto y ahí es donde tenemos problemas muy serios, ¿no? Vamos demasiado rápido a veces por ganar una medalla, como mencionaba, por ganar un campeonato, por quedar bien aquí, por la beca, y no estamos mirando a largo plazo. Y yo creo que de todo esto que es propiamente de entrenamiento, que son cosas muy complejas, de mucho estudio, de medir y de analizar, bueno, eso llevaría mucho tiempo entenderlo, aprenderlo, hacerlo, pero sí estas cosas que son más de entendimiento, de orden, de organización, creo que es con lo que tendríamos que empezar, ¿no? Ya que haya Sí, orden, que haya organización, se podrá mejorar en otras cosas. yo quisiera complementar un poco lo que decías, Iván. A mí me parece que gran parte de la falta de deportes o deportistas adultos tiene que ver primero con una cultura del campeonismo infantil, que ha sido también muy propiciado por algunas organizaciones nacionales del deporte y porque además eso vende mucho, es un producto de venta importante para ganar becas, viajes, reconocimientos, sueldos, que es legítimo, pero que no tendría por qué estar reñido con además llevarlos bien y permitirles que continúen en una edad mayor. Los institutos deportivos, municipales, universidades, a menudo no le dan el apoyo a los deportistas, salvo cuando ya llegaron.
y si esperamos dar el apoyo para cuando ya llegaron, el 90% habrán desertado en el camino. Si lográramos bajar el apoyo a juveniles y continuar a 18, 20, 22 años, lograríamos mantenerlos vivos, activos más tiempo y no esperar a que sigan solo los que sobrevivieron al proceso, sino los que fueron ayudados para sobrevivir el proceso. Es una enorme diferencia. Por otro lado, en deportistas que ya se retiraron, tampoco existe la cultura de la actividad de retiro post carrera deportiva. Terminé mi carrera y sigo compitiendo y entrenando a un buen nivel, que también ayudaría a crear una masa crítica, porque todos sabemos que gente llama gente. Tú llegas a una cancha, ves pocos adultos, te sientes incómodo con puros chavos. Si vieras muchos adultos ahí, tú te sentirías en tu medio. Y hay que crear una masa crítica en cada edad para hacer grupos que atraigan a esas personas y que no sea alguien que sobrevivió a la camada. Hoy día, cuando tú ves un deportista adulto en México, hay que tomarse la foto con este que es el fósil que sobrevivió. Y a lo mejor que para México es un fósil, en otros países está llegando a la edad donde apenas empiezan a destacar y sería el novato del año, la revelación, pero aquí ya es fósil porque llegó a los 20 y sigue en el deporte, ¿no? Así es, profe, así es. Pero no hablemos de fósiles porque ya me siento Ay, aquí, no, pero, no nos vamos a meter en antropología ahorita aquí ni en antología. No, y además también digo yo, pero capaz que ahorita nos suspenden el programa algún político ahí cuando es fósiles. Sí. Entonces hay mucho. Bueno, profe, hablaba usted durante la transmisión de 7 artículos sobre HIIT. No sé si tenga usted alguno que le venga rápido a la mente o como para dejarlo, porque insisto, esto del HIIT sí que está de moda y todo el mundo. Voy a buscar esto que es un metaanálisis. Un metaanálisis, para los que no están familiarizados, se publica en papers pseudocientíficos acerca de un tema. Alguien viene y hace una revisión de todos los papers, los junta todos y los estudia las investigaciones. Es un estudio de revisión sobre lo que han publicado de un tema. Esta metaanálisis primero dice, a ver, ¿cuáles son realmente científicos? Por el número de probantes, por la estadística, por la validación de las variables, me quedo con este sí, este no. Se quedó con 7 y con ese estudió lo que realmente podría ser importante el HIIT. Buscaré ese estudio, no lo tengo en este momento, pero me comprometo a buscarlo y hacérselos llegar. Sí, digo, sería interesante, ¿no? Porque hay demasiada información para la gente que estuvo viendo la plática. Decir, bueno, estos 7, de aquí podemos partir, ¿no? Para tener una idea más clara de lo que es el HIIT y no leer tanto y tanto que aparece todos los días. Sí. Bueno, a ver, por aquí hay otra cosa. Bueno, mientras me ordeno mis ideas y me acuerdo, profe, ya hay alguna pregunta aquí en Facebook, se la voy a hacer. Bueno, a ver, dice, ¿se siguen utilizando los porcentajes de carga por separado de las capacidades físicas en las etapas del macro y al final las equilibran? No sé si, bueno, así está escrito. Sí, en deportes de resistencia es muy común cuantificar en porcentaje, ya sea de horas, de kilómetros, la cantidad del volumen de trabajo. Por ejemplo, de 1000 kilómetros corridos, 60%, 600 se corrieron en intensidad aeróbica en rango de economía o R1. 20%, 200 kilómetros fueron en rango aeróbico intensivo. 30 kilómetros fueron en máximo consumo de oxígeno. Esto es común y ayuda mucho a dosificar la carga y cuantificar los valores a lo largo de cada micro. Y al final se trata de tener un 100%. Lo que es común es que yo planeo 2000 kilómetros nadados, corridos, lo que sea, y al final realmente mi 100% dio sobre 1800 porque 200 no se lograron. Lo que fue real es esto y de ahí me sale mi gran total que me da las proporciones en cada rango de entrenamiento. Esto es muy habitual y muy útil en deportes de resistencia. Muy bien. Bueno, hay una, aunque aquí están metiendo en deportes, no precisamente de resistencia, ¿no? Pero, bueno, comenta el profesor que para los entrenamientos de básquetbol la capacidad aeróbica alta y la capacidad anaeróbica alta son lo más utilizado. ¿Qué métodos podría aplicar para sus jugadores? ¿Podría mencionar alguno? Yo he platicado mucho de esto con gente que se dedica al deporte. Por ejemplo, el doctor Massa, que es un fisiólogo,
que él ha trabajado en el fútbol, en el equipo del Rosario Central durante muchos años, en selección argentina de fútbol, básquetbol, handball, y otros entrenadores de deportes de conjunto. Y los debates son interesantes, ¿no? Hay dos grupos, ¿no? Los defensores de trabajar táctica, técnica con resistencia, otros de hacer unos bloques de resistencia sólidos y intercalados con táctica, obviamente, pero también dedicarle un tiempo al desarrollo y consolidación de trabajo como si fuera un atleta, ¿no? Darle una solidez a esa preparación. Yo creo que hay que encontrar un equilibrio y que depende mucho del grupo que tú estés y de la edad y el objetivo que persiga. Si tienes tiempo limitado, a lo mejor tienes que sacrificar algunas cosas, pero si aspiras al alto rendimiento, yo haría una base sólida aeróbica, sobre todo en la pretemporada, para combinarlo obviamente también con trabajo técnico-táctico, pero darle su importancia a esta preparación y trataría de mantener al menos un estímulo a la semana aún empezado el torneo. Creo que ayudaría a los procesos de recuperación, a mantener también una capacidad de recuperación durante el proceso de entrenamiento y durante la competencia en el mismo juego. La recuperación que tiene un jugador a lo largo del juego depende mucho de esa capacidad aeróbica. Yo intentaría mantener al menos un día a la semana esto, y los trabajos intermitentes de HIIT podrían estar mientras no se carezca de la base aeróbica. Querer mantener solo con HIIT sin mantener una base aeróbica por lo menos una vez a la semana ya durante la temporada me parece que es grave y es peligroso. Muy bien, profe. Hablaba también en algún punto de la plática de los errores en la planificación, y bueno, usted lo comentaba con respecto al exceso de competencias, ¿no? Y en el caso de la natación, de viajes, ¿no? Que viajan mucho. Bueno, esto también nos pasa en los deportes colectivos, y yo creo que es lo mismo, tanto en deportes de resistencia como en deportes de conjunto. El exceso o la falta de competencia pues no nos ayudan en nada, ¿no? Y sí, tenemos un gran problema en este caso nosotros, porque no tenemos ni federación, profe, y bueno, cada quien hace lo que quiere, ¿no? Y así como hay equipos que juegan muy poquito, casi no juegan, hay equipos que juegan 4 o 5 partidos a la semana, y cual es completamente un exceso, ¿no? Y también en esa parte pues, nos falta ponernos de acuerdo y entender que no competir más significa mejorar, ¿no? Es competir lo justo, lo que es necesario. Y sí, me imagino que, pues sí, ¿no? En el caso del atletismo, por ejemplo, cada 8 días hay una carrera y la gente va porque pues, se quiere ganar un dinero o lo que sea. Y en el caso de natación, bueno, sí es muy común, ¿no? La copa esta, la copa aquella. Creo que hay un punto en el que tienen que, o tenemos que ordenar todo eso, ¿no? Porque después los problemas a largo plazo son los mismos para todos. Nos quejamos todos, pero y sí todos somos parte del problema en realidad, ¿no? Entonces yo creo que ahí también es una cuestión que tenemos que empezar a considerar cómo organizar mejor nuestras competencias. No se puede ir a todas. Sí es bueno de vez en cuando salir y a lo mejor por algún compromiso, no sé, moral, laboral, pues sí, ¿no? Voy a visitar a alguien, pero no puedo estar yendo cada 8 o 15 días así a diestra y siniestra a hacer cualquier cosa, ¿no? Es importante rescatar eso, y el uso de los datos, profe. También otro punto que me parece importante, ¿no? Cuando usted hablaba de la deficiencia en el análisis y de que no se registra nada, es una realidad, ¿no? Y el deporte profesional, bueno, el deporte de alto rendimiento en los países que los desarrollan muy bien, el deporte nació y a la par del deporte nació la estadística y nacieron los datos, ¿no? Y nosotros es el día que no registramos absolutamente nada. Es cierto, los datos no son todo. O sea, el entrenamiento también es la experiencia, la sensibilidad del entrenador, pero sí ayuda, ¿no? Y es algo que desestimamos, que ni siquiera nos hemos tomado la molestia de ir haciendo ahí un archivo, nada de eso, con todo y que hoy es más fácil, ¿no? Porque hay muchas aplicaciones, muchos programas que nos facilitarían ese trabajo. Sin embargo, lo dejamos de hacer. Otro punto, profe, importante para mí, conflicto de intereses, mencionó usted en cuestión de sí, tengo que competir porque tengo que quedar bien con el del Instituto del Deporte y luego con la escuela y luego y también ahí es una cuestión de definir, ¿no? Establecer prioridades, dónde realmente tengo que estar bien, porque esto de competir por todos lados es esto, ¿no? Es que me invitó mi compadre, pues ni modo de que le diga que no a mi compadre, tengo que ir, ¿no? Y este vino hace 8 días conmigo y ahora yo tengo que ir, bueno, es hacer un poquito de conciencia y decir, bueno, no se puede, siempre habrá. Creo que hay periodos en una temporada en la que se puede hacer, ¿no? Bueno, si ya estamos prácticamente terminando la competencia
importante o ya la terminamos, bueno, es momento de hacer alguna convivencia, de hacer algo por ahí, pero sí tenemos ahí un montón de problemas. Y digo, yo lo digo esto, profe, que decía yo hace un momento, en el básquet no tenemos federación, pero hay muchos deportes que sí tienen y están haciendo lo mismo que nosotros, ¿no? Entonces, no sé, ahí, ¿qué recomienda, profe? ¿Qué podemos hacer los entrenadores? Miren, varias cosas. Primero, en relación a lo de las competencias tan seguidas, justo lo que apuntaba el compañero anterior, es que si yo tengo en un torneo, a lo mejor cada 8 días juego el fin de semana, termino el torneo y a lo mejor el primer día hago un poco de recuperación activa, con trabajo de baja intensidad, a lo mejor trabajo propositivo, pues hablando de trabajo aeróbico y de fuerza, y después retomar la técnica táctica ya para el evento. Pero necesitas reforzar las capacidades condicionales, o de lo contrario, la calidad de tu juego va a ir perdiendo conforme vaya transcurriendo las semanas y los riesgos a lesionarse van a ser cada vez mayores. Eso se paga muy caro cuando tienes un jugador del cual dependes, ¿no? La otra cuestión que tiene que ver con decidir a qué eventos voy y todo, tiene que ver con prioridades. Y quisiera contar esta anécdota muy famosa. Un profesor en la universidad pone una pecera, les dice a sus compañeros, aquí hay unas piedras de río de este tamaño, ¿cuántas creen que caben en la pecera? Pues alguno aventuró ahí 30, 35, vamos a probar, metió las piedras en la pecera, efectivamente cupieron 35, como dijo el compañero, tiene razón. Entonces ya está llena la pecera. ¿Ustedes creen que cabe una piedra más? Entonces saca piedras más pequeñas. O sea, caray, pues con las pequeñas a lo mejor entre los huecos podemos meter más, ¿no? ¿Cuántas? Pues 100. Puso las piedras pequeñas y cupieron perfectamente. Ahora está llena la pecera. Pues no sabemos. Sacó piedras más pequeñas y volvió a poner 400. Cuando ya estaba totalmente llena, dijo, ¿ustedes creen que ya no cabe nada? Entonces volteó un bote de arena y ¿usted creen que cabe? No. Pues moviéndola entre los huecos, cupo la arena. Al final les dice, si yo hubiera puesto la arena primero, no hubieran cabido ni siquiera las piedras medianas. Si yo quiero que quepa todo en mi programa, hay que saber plantear prioridades. Las más importantes primero, después las que tienen menor importancia y lo que quepa adicional, que bueno. Pero si yo cambio el orden y le doy primero lugar a la arena y a las piedras pequeñas, muchas de las grandes no hubieran entrado ahí. Y eso es lo que sucede muchas veces cuando no sabemos establecer jerarquías y prioridades a la hora de tomar decisiones en el entrenamiento. Claro, ¿no? Y en este caso, bueno, muy claro, la prioridad tiene que ser el desarrollo del deportista que tenemos, ¿no? No el que gane la medalla y ya. O sea, sí, la idea es que si se desarrolle bien, algún día gane algo, ¿no? Esa es la intención de todos. Y si tu prioridad es el rendimiento, pues dale prioridad a la competencia que tiene más rendimiento y más importancia y no la sabotees con otras que a lo mejor no te van a dar nada para la preparación. Exacto, sí. Completamente de acuerdo, profe. Ahí, no sé, voy a ver, siempre me dicen que por qué no digo algo para generar debate, porque siempre estamos de acuerdo en todo. Y bueno, pues es que... es que invitamos a gente buena, ¿no? Ya tendría yo que invitar a alguien muy malo para estarme peleando aquí, pero pues ¿para qué? Bueno, profe, a ver, déjame ver si hay por aquí alguna otra pregunta. Si no, a la gente le seguimos invitando que se animen a hacer. Digo, hay muchos saludos, profe, hay muchos saludos. Seguramente mucha gente que lo conoce. Bueno, se nota que lo conocen, le envían saludos, agradecimientos. Pero bueno, lo importante es que son unas preguntas, que es verdad que en una plática tan rápida donde se abarca todo, seguro hay un montón de dudas, pero hasta para plantearlas cuesta trabajo, ¿no? Porque es demasiada información en un envase muy pequeñito. Bueno, aquí hay otra más. Dice, ¿qué porcentaje de aumento es recomendado en la carga después de una adaptación climática o de latitud? Cuando nosotros... Supongo que es altitud, ¿no? Dice latitud, pero supongo que... Sí, si tú estás entrenando a nivel del llano o a nivel del mar, un volumen determinado, vamos a decir promedio de 40 kilómetros a la semana de nado, por ejemplo, voy a la altura y voy a trabajar primera semana el 50% de eso y después voy a llegar al 80%. Me voy a mantener máximo al 80%. Y en los porcentajes intensivos, si yo trabajaba rangos intensivos lácticos, el 4% a nivel del mar, bajarán al 1% menos en la altura. Es muy poco, solo unos toques. Cuando regreso después de la altitud para adaptarme al nivel del mar, estaré trabajando más o menos de lo que entrenaba a nivel del mar antes de ir a la altura. Aquí llegué al 80 y voy a empezar al 80 del 80, es decir, voy a quedarme como el 70 y de ahí voy a empezar a bajar para llegar a la competencia fundamental. Para cuando llegue la última semana antes de la competencia estaré trabajando el 40-50% de lo que trabajaba en el nivel del mar antes de la altura.
Muy bien, profe. A ver, aquí es también otro de los puntos que anoté, que me parece muy importante. Mencionaba usted el menosprecio a las fases de recuperación. Y bueno, quizá menosprecio, ni siquiera hay, en muchos casos, ni siquiera hay conciencia de que la recuperación es parte del entrenamiento, ¿no? Así es. Pasa, ¿no? Y está vinculado con las competencias, o sea, llega la temporada de vacaciones, pero como hay una copa aquí, pues hay que ir a la copa, y de pronto ya te volvió a agarrar la temporada, y descanso nunca hay, ¿no? Y digo, a lo mejor físicamente ahí medio lo soportan, o aparentemente lo soportan, pero también está la otra carga, ¿no? La emocional, que muchas veces es la que realmente altera los resultados. Digo, lo menciono, aprovecho, profe, que usted lo tocó, porque la verdad que pasa mucho esto, o sea, digo, en el caso del básquet, por ejemplo, si bien no tenemos una competencia como tal, porque digo, cada quien, pero digamos que si nos basamos en el ciclo escolar, pues de que empieza el ciclo escolar hasta que termina, todo el mundo está jugando todo lo que puede, ¿no? Y resulta que en el periodo de vacaciones, donde los muchachos tendrían que hacer otras cosas, o si hacen básquet, no hacerlo pensando en competir, ni en ganar, ni nada de esto, por ahí a alguien se le ocurre, justamente regresando de vacaciones, poner una competencia que en México mucha gente la considera importante. Entonces este mes de julio, de agosto, que tendrían que estar descansando, no, hay que entrenar porque en septiembre es una copa ya después le digo cuál. Sí, sí, Muy van a ser famosas. comercial, van a ser comercial. Y bueno, pasa esto, ¿no? No terminan de descansar nunca. Digo, si bien la competencia no es precisamente o sea, durante el año de un gran nivel ni nada, pero el valor que los entrenadores le damos muchas veces a ganar o perder, pues desde ese punto de vista estamos compitiendo todo el año, ¿no? Y jamás hay descanso, o sea, no hay descanso para el niño de decir, bueno, sí, es una copa que podríamos ir de recreación, pero no, porque la idea que nos meten es de ganarla, ¿no? Entonces, no se para, no se para, no se para. Resultado que 14, 15 años, de los 500 que empezaron hace 10 años, si hay 50 que siguen jugando, eh, bien, y después cómo están jugando es otro tema, ¿no? Entonces digo, hay que tener mucho cuidado ahí, que son cosas que sí dependen de nosotros. Nosotros estamos para orientar este proceso, para guiarlo, y esto de establecer prioridades, de entender que el descanso es parte del entrenamiento, muchas veces nos cuesta. No sé si tenga algún comentario, profe. Sí, yo quisiera comentar nada más ahí. Vamos a poner el ejemplo de España en Campeonato Mundial, ¿no? ¿Cómo puede ser superado por equipos muy pequeños como Costa Rica y otros? Que es un fútbol muy bueno, muy loable lo que se hace con el fútbol centroamericano, pero no tenían el valor en las piernas, en números, de lo que costaba un solo jugador de España con respecto a estos otros equipos, con equipos pequeños que hicieron una muy digna participación. A mí me encantó. La verdad es que es una gran hazaña que un país tan pequeño haya logrado el lugar que tuvo en el Mundial. Pero ¿qué pasó con Brasil? ¿Qué pasó con España? Que habían saturado de juegos a muchos de estos jugadores, no habían tenido periodos de recuperación y ahí se paga el precio, ¿no? Eso por mencionar lo más conocido, porque es algo que se conoció por todos lados. Pero por otro lado, lo que tenemos que entender es que los procesos de recuperación favorecen también los procesos de gusto y placer. El cortisol, que es una hormona derivada del estrés, cuando se hace por periodos crónicos, deriva en depresión, en merma del sistema inmunológico, en falta de interés y de gusto por lo que se está haciendo, e indirectamente están sembrando la tumba para que los jóvenes se retiren porque están perdiendo la esencia que los mantuvo en el deporte. Esto sin mencionar que su capacidad de rendimiento va a ser cada vez peor. Por otro lado, hay que entender que probablemente yo podría también jugar con fuerzas básicas, con reservas, con el segundo equipo, si tengo un compromiso, y no necesariamente meter siempre los mismos en todos los torneos. Ahí también tiene que haber una estrategia de cómo manejo las diferentes categorías y los diferentes grupos de entrenamiento para que todos tengan una competencia digna al nivel que merecen y que tengan oportunidades de ser competitivos. Muy bien, profe. Sí, no puedo manejarlo. Aquí hay otra pregunta, profe. Bueno, le piden recomendaciones para el regreso a la actividad. ¿Alguna recomendación? Bueno, yo lo primero que les diría es, obviamente, todas las medidas de prevención, antes que nada, porque tenemos que cuidarnos. No se puede bajar la guardia por más que el semáforo cambie. Y trabajaría yo en reforzar la capacidad aeróbica si es que no la han podido mantener este tiempo, en retomar las bases de la técnica, porque base aeróbica y técnica son la base del rendimiento en cualquier deporte.
Por otro lado, mantenerse optimistas. Y creo que ahorita el concepto más importante que tenemos que entender es que no hay otra manera de luchar contra un agente oportunista como un virus, una bacteria o lo que sea, sino teniendo un sistema inmunológico fuerte. Y hay que fortalecer el sistema inmunológico. Una buena alimentación, una buena hidratación. La hidratación que tenemos hoy es muy pobre porque no tenemos electrolitos. El agua es purificada casi siempre, ya no pasa por los manantiales y los ríos. En algunos pueblos todavía tienen esa bendición, pero los que vivimos en las grandes ciudades nos traen agua purificada que no tiene bacterias, pero no tiene minerales. Estamos desmineralizados, deshidratados permanentemente. Comemos puras células cadavéricas porque es productos congelados o lata. Tenemos poca alimentación con fitonutrientes, con oligonutrientes de productos frescos, y tendríamos que cambiar nuestra alimentación para tener un sistema inmunológico que resista cualquier otro embate. Por otro lado, hay que tocar la tierra. Todo el sistema electromagnético del cuerpo a nivel celular, si nos metemos a biología molecular, vemos que la cadena de electrones, que es la que genera la energía para el ATP dentro de la mitocondria, depende de una carga eléctrica que favorezca este intercambio de energía, para lo cual tenemos que hacer tierra como lo hace una instalación eléctrica. Tenemos que pisar la tierra, tenemos que dejar que el sol nos toque para estimular la síntesis de vitamina D y tener un balance nutricional que permita una asimilación correcta de la carga. Como hemos dicho, hoy la búsqueda está en cómo acelerar los procesos de recuperación. Y una buena manera es trabajo propioceptivo de control postural para regenerar, masaje, por supuesto, baños de contraste, una alimentación muy rica en carbohidratos, un balance con oligonutrientes, una hidratación basada en electrolitos y, obviamente, trabajo aeróbico de baja intensidad. Esto, además de buenas sesiones de flexoelasticidad, son de lo más común y lo más fácil. Después ya vendrá la crioterapia, que es muy discutible, el rollo de FOMI con el que se puede mejorar. Hay otras que no tienen una base científica todavía aprobada, pero hay algunas que sí sabemos que ayudan a recuperar, y yo trataría de utilizar estas para también ayudar al organismo a asimilar toda la carga. Muy bien, profe. Además hay que, aparte de lo de la hidratación que decía del agua y esto, no están vendiendo cerveza, profe, en muchos lugares. Entonces la gente no se puede hidratar. Sí. No, yo no tomo, Bueno, profe, digo de broma, ya saben. Lo que me parece increíble es que hay ciudades donde hay bares abiertos y están cerradas las escuelas y los deportivos. Sí, sí, es increíble. Tendría que estar cerrados, ¿no? Yo no digo Fiestas, conciertos, bares están abiertos y las escuelas, los centros deportivos están cerrados. El mundo al revés. Sí, decía Chava Flores, que no todo era culpa de Echeverría para que México estuviera como estaba, digo, en sus años, ¿no? Que mucho de la culpa la tenían las pulquerías, ¿no? Porque sí, había más pulquerías que escuelas, decía. Sí. Y si para colmo los profesores iban a meterse a las pulquerías, pues tantito peor, ¿no? Entonces sí es increíble, pero es algo con lo que venimos batallando de mucho tiempo. Y parafraseando a Chava Flores, ¿a qué le tiras cuando sueñas mexicano? Que va a cambiar la realidad solo porque tienes que hacerlo. Sí. Chava Flores era un verdadero filósofo de nuestro país. A ver, por aquí debe haber algo más, profe. Bueno, sí, preguntaban que, bueno, con esto del COVID, las planificaciones, pues básicamente se terminaron. Entonces, ¿qué sugerencias hay para más o menos salvar algo del plan de trabajo del año? Miren, yo creo que las competencias van a retomarse en el 2021. No creo que haya muchos eventos en el 2020 todavía. Y si hay, van a ser de poca importancia y con relativa valor deportivo. Por lo tanto, es un buen momento para reforzar habilidades, capacidades que se han descuidado. Si yo sé que mis deportistas tienen deficiencias en flexoelasticidad, es el buen momento para recuperar. Si tienen problemas de coordinación, trabajemos en ellas. Es decir, yo haría un diagnóstico para ver dónde estoy parado, dónde hay reservas, y aquellas capacidades que han sido descuidadas por tiempo, por lo que sea, es el momento de trabajar en ellas. Más trabajo educativo en los deportistas, sesiones teóricas donde les expliquemos por qué, cómo y para qué sirve el entrenamiento, trabajo de concientización con los padres, todas esas cosas que estando en una temporada normal no alcanza el tiempo, anda uno corriendo y lo descuidamos. Este es el momento de recuperar todo eso y dar un salto cualitativo reforzando esas áreas
que normalmente son un poco descuidadas. Muy bien, bueno, pues ahí está, yo creo que sí, ¿no? Es muy importante todo esto que acaba de mencionar, es momento de, pues, teóricamente, ¿no? Meterles información que a veces, a lo mejor ahí en la cancha y o en la alberca con el corazón acelerado y eso ya no alcanza a entrar, bueno, ahora lo podemos hacer con toda la calma del mundo, no perder contacto ahí con los deportistas. A ver, a ver si hay por aquí algo más. Bueno, creo que no. Bueno, sí, bueno, no precisamente es pregunta, ¿no? Pero alguien por aquí decía que cuando regresa, déjame ver, ya la perdí, a algún centro acuático a dar otra capacitación, pero profe, aprovechando, está usted dando muchas capacitaciones durante este periodo, para la gente que se quedó con 1001 dudas o que quiera aprender un poquito o profundizar más de todo esto, ¿tiene alguna capacitación que esté por iniciar en los próximos días? Sí, tengo muchas. De hecho, todos los días tenemos capacitación de diferentes cursos, de entrenadores, profesores, para triatlón, para natación. Les voy a dar el mail para que manden información y si no, también a través de entrenamiento lógico pueden hacerme llegar sus solicitudes. El mail es asmhzm, asmhzm@hotmail, para que me puedan mandar todas las solicitudes y cualquiera que les hagan llegar a través de entrenamiento lógico, de baloncesto lógico, también me la pueden hacer llegar y yo con todo gusto me pongo en contacto para darles más detalles de fechas, contenidos, etcétera. Todo el año estamos ofreciendo capacitaciones, cursos, certificaciones. Estas charlas son entre amigos, en realidad, pero realmente hay mucho trabajo con contenidos y con materiales para estudiar, tareas, trabajos de entrega, asesorías, webinars de retroalimentación. Hay una plataforma importante que puede ser útil para los que les interese. A través de entrenamiento lógico, con todo gusto los podemos contactar. No, claro, ¿no? Si no pudieron, bueno, el correo lo pueden volver a escuchar, la plática se queda aquí para quien la quiera ver, pero si alguien no, se le hace más fácil mandarme un mensaje a mí, pues se los mando yo, no hay ningún problema. A ver, déjame ver si sale alguna más, profe, y si no, para ir cerrando. Bueno, muchos saludos y la gente muy contenta con la plática. Aprovecho para saludar al profesor Eduardo Opeso, que estuvo ayer con nosotros en el conversatorio, nos manda también un mensaje, la planificación, ¿no? Lo importante que es. A Lenin Velasco, un amigo aquí de Oaxaca, también en algún punto alumno del profe Armando. ¿Sí se acuerda de Lenin, profe? O de Claro la gente que, mala? O de la gente mala. claro que me acuerdo de los buenos y los malos y de los todos. No, hombre, un abrazo, un saludo de veras fuerte para Lenin. Bueno, profe, pues no sé si Héctor ya estaba cuando iniciamos, pero ya Héctor, ya tu pregunta se la hice desde un inicio, si vamos a entrar al agua o no, y bueno, Sí, por eso ahora está. no. Por ahora no entramos al agua, porque estamos en casa todos, salvo que Héctor tenga alberca en su casa, ¿no? Que es muy probable, porque es el dueño de toda la Mixteca, ese condenado. Bueno, profe, pues yo le quiero agradecer nuevamente que haya aceptado, insisto, ¿no? Que tiene muchas pláticas, muchos cursos, muchas cosas que hacer. La verdad que valoro mucho que nos haga un espacio a nosotros para compartir y pues no sé, profe, si tenga algún mensaje para cerrar, para concluir esta charla. Bueno, miren, yo creo que después de lo que está pasando aquí es momento de repensar muchas cosas, de replantearnos maneras de ver la vida. Tenemos que ser mucho más agradecidos. Creo que si alguien quiere crecer y progresar, lo primero es gratitud. A partir de ahí vienen muchas otras cosas. Si queremos aprender, necesitamos una buena dosis de humildad y un poco formatearnos el disco duro para poder seguir aprendiendo. Yo creo que todos los que nos dedicamos a esto tenemos un compromiso. Si dejamos de aprender, tenemos que dejar de enseñar. Queremos seguir enseñando, tenemos que seguir aprendiendo. Les va muy bien, muchas gracias por su atención. Gracias, Iván y todo tu equipo. Gracias, Entrenamiento Lógico, por estar en este espacio. Y pues cualquier cosa seguiremos en contacto. Saludos a Bien, todos. profe. Oiga, profe, tiene que venir a Oaxaca ya que pasa esto, ¿eh? No, ya, hombre, hace falta una buena tlayuda y ahí, Unos chapulines, lo que sea sí. necesario, profe. Pero sí, ya veremos, ¿no? Cómo hacemos para que pueda venir. Pues, alguna actividad haremos nada más como pretexto, profe, pero pues ya sabe que aquí siempre es bienvenido y que, Gracias. pues, no sé por qué huyó de Oaxaca, ¿no? No, mi corazón ahí queda, ¿no? En Oaxaca, la verdad es que diferentes circunstancias, pero bueno, hay un gran cariño y es una ciudad que tiene un entrañable recuerdo para mí. Gracias. No lo digo de broma, profe. No, yo decía, es que iba a decir que yo sé que los bloqueos lo espantaron, pero
pero cada vez, No. cada vez tenemos más y ya es parte de nuestra vida cotidiana. Yo tenía influencias y me dejaban pasar. Eso no lo dudo, profe, eso no lo dudo. Bueno, profe, pues muchas gracias. Gracias a la gente que siguió la transmisión, que nos dejó sus comentarios y preguntas. Nos vemos el día de mañana. Tenemos al profesor Alfred Julve, de español, para una plática de básquetbol, así que nos vemos mañana a la 1 de la tarde. Gracias a todos. Saludos, profe, cuídense bendiciones mucho. a todos, gracias. Gracias, Daniel.